Primeramente quiero dar gracias a Dios y sé que inicialmente todo lo que es de Dios empieza en su corazón, en el corazón de Cristo. Entonces anhelaba tanto y pasó el tiempo y entendí que Dios tenía preparado algo, un sitio adecuado, una iglesia en donde podría impartir lo que anhelaba mi corazón. Entonces ahí es donde, confirmado de parte de Dios con su palabra, sabíamos que el Señor nos daba algo para iniciar, y en ese iniciar pues empezamos con la pastora Ivoncito en su casa. Fue una célula prácticamente, no pensábamos mayor cosa que es lo que tenía el Señor en grande. Iniciamos en la casa de la pastora Ivoncito, en ese lugar tan pequeñito pero grande en amor, grande en la presencia de Dios, durante unos meses, noviembre, diciembre, enero, febrero. Allí fue donde inició y donde Él nos dio, o me dio primeramente la oportunidad de saber lo que iba a ser la Iglesia Casa de Dios. Llevo algún tiempo trabajando en la obra del Señor. Y en cada obra, al transcurrir, siempre mi deseo fue tener un lugar apartado en donde el Espíritu Santo hiciera en mi vida para poder impartir lo que Dios me había dado. En los lugares que he ido, claro, ha sido muy bonito, en donde Dios me ha ayudado a desarrollar, inclusive con compañeros de milicia y todo, pero yo anhelaba algo más allá. Bueno, nosotros éramos una iglesia de dos, pero de dos que estábamos presentes en ese momento, porque por la transmisión nosotros sabíamos que teníamos primero, por supuesto, el respaldo de Dios, pero luego el respaldo de aquellos nuestros hermanos que Dios nos llamó a los 7 a formarnos. Entonces sabía que ellos estaban orando, sabía que ellos nos están respaldando, sabía que la iglesia estaba creciendo y que tras las cámaras no únicamente era la iglesia que Dios había llamado, sino también a gente que estaba siendo impactada por el Evangelio de Jesucristo. Después de eso, de las lecciones, empezó a hacer en plena pandemia en los cultos vía online. Yo recuerdo me despertaba para ver los cultos y le veía a mi novio, que ahora es mi esposo, le veía a la pastorita como los dos daban la palabra del Señor, como él solito sonaba como una banda entera. Me acuerdo que al principio yo era yo solo puesto ahí, cosas en la pierna, cosas en los brazos. Era chistoso cómo salíamos adelante. Desde el principio me acuerdo en los inicios de la transmisión, cómo me ponía la computadora a un lado, la guitarra a un lado y la batería en otro lado y podía salir hacia adelante. Fue precioso. Fue tiempos de transformación, fue tiempos de crecimiento, fue tiempos de que el Señor, a pesar de que el mundo se estaba destruyendo, nos permitió crecer, nos permitió desarrollarnos. Una alabanza preciosa, una alabanza en el Señor. Los cultos, yo me acuerdo que mi familia, hay veces que era casi imposible escuchar los cultos porque era como que salían, entraban y nosotros necesitábamos concentración, pero aún así nosotros en la salita que teníamos pequeñita poníamos la tele ahí y nos poníamos y decía, los que quieran pues aquí estaremos, y nos poníamos y era muy bonito porque también la pastorita, o sea, yo sé que no le teníamos presencialmente, pero nosotros le podíamos ver y era como en las clases normales, podíamos escucharle, podíamos también poner lo que ella nos decía. Y hay una palabra que me acuerdo que me marcó también. Decía, no simplemente puedes buscar a Dios así en la iglesia literalmente, sino en tu casa puedes poner ese lugarcito, apartar para el Señor, y no es el hecho de que, ay no, es que voy a orar 10 horas, no, sino que es esos 5 minutitos, pero bien puestos en el Señor. Entonces es una de las palabras que la pastorita decía en los cultos virtuales. Y recuerdo que el pastor, la pastorita, lo que dicen en los cultos es verdad, que el Señor nos ha bendecido mucho, porque en la pandemia muchas iglesias cerraron sus puertas, pero nuestra iglesia empezó ahí, en plena pandemia. Iniciamos en un local pequeñito,
En ese local nosotros vendíamos salchipapas junto con mi familia, entonces los días que íbamos a dar clase retirábamos las mesitas, retirábamos todo y ahí nos sentábamos con los niños y fue muy hermoso en ese lugar. Conocí el barrio, supe de él y empezamos a orar, porque realmente todo lo que hemos hecho ha sido a base de oración y de guianza de nuestro amado. Y cuando tuvimos la certeza de que era en este barrio, también por la gracia de Dios se abrió la moción de que nos iban a prestar los dueños de casa de este lugar, que son nuestros hermanos, nos iban a prestar el local pequeñito en donde iniciamos. Y entonces hubo un respaldo de Dios, comenzando en lo pequeño, pero a la vez grande, porque allí siempre estaba Dios. Realmente cuando se vino acá a la iglesia, como se dijo, ¿no? Que se había empezado la obra de Dios en el aula, en un cuartito, ¿no? Y ahí prácticamente ahora es, claro, el aula de los niños, pero ahí en ese lugar, claro, alabamos, orábamos a Dios, pero gracias a Dios, el dueño de casa, de esta casa, nos había propuesto, bueno, se abrió las cosas y nos dio como decir, el tercer piso, donde era un patio simplemente, pero cuando ya se inició la obra, pues todos pusimos la mano, el hombro. No, en el templo no había techo, entonces nosotros, recuerdo que junto a todos mis hermanos, más recuerdo los hermanos de Adulam, un día tuvimos que cortar unos plásticos grandotes para que el pastor se pueda subir por la pared y poder poner con ladrillos, esos, haciendo como peso para poder poner el plástico encima. Mientras seguía avanzando, me acuerdo que la iglesia ya empezó a tomar forma. El Señor nos bendijo con un templo precioso. Todos recordamos ese tiempo que no teníamos techo, pero el Señor puso en el corazón de nuestro hermano Alfonso construir también un techo para este templo precioso. Después también, junto con el esfuerzo de todos, comenzamos a crear algo precioso. Construimos, me acuerdo, todos traíamos bloques, traíamos todo, y se pudo construir una casa preciosa para adorar al Señor. A apoyar en lo que podíamos hacer. Por ejemplo, yo no podía hacer tanta fuerza, pero yo me acuerdo que le traje a un vecinito que él me dio una gran mano para poder también estar acá. Hacíamos las mingas, me acuerdo que veníamos los sábados, subíamos los costales de arena, los bloques, todos estábamos ayudando, hasta hermanos que hoy son miembros de la iglesia, como Danielito, venían mis hijos, venían a ayudar, o sea, gente venía a ayudar, todos ayudándonos como hormiguitas. Se derribó, como decir, paredes, me acuerdo que había la piedra de lavar, donde se colgaba la ropa, todo este lugar era una terraza, pero Dios nos había dado este lugar para poder iniciar con la casa de Dios. Bueno, luego nosotros de tener en el corazón aquí en ciertos miembros de la iglesia, de tener en el corazón que sí, la cobertura era Ebenezer, varios eventos sobrenaturales en cada uno de nosotros surgieron. Visiones, sueños, anhelos. Yo vi como el Señor a cada uno de los que estamos aquí, los 7 que conformamos, a nuestra pastora Ivonne, a nuestra diaconisa Jenny. El Señor nos había hablado de diferentes formas, a través de su palabra, a través de sueños. Me acuerdo que como orábamos juntos, Señor, necesitamos cobertura, porque sabemos que tener cobertura es de gran bendición para hacer la obra de Dios, y clamábamos a Dios para que Dios nos dé, y Dios nos fue guiando justamente para tener la cobertura de nuestros pastores, Juan y Lisneis de Fon. Qué hermoso poder tratar con ellos, como había mencionado la diaconisa Jenny. No fue fácil, no fue de un momento para otro, fue un trámite, fue un tiempo que Dios nos tomó para que ellos nos puedan conocer en el ámbito espiritual, porque sabemos que vivimos distantemente cada uno en diferente nación, en diferente país, pero el Espíritu, cuando es uno solo, lo conocemos. Entonces allí empezó, supimos concretamente que nuestra cobertura debía ser el pastor Juan y la pastora Lisney Fon. Bendiciones, mi amado, un gusto saludarle. Iglesia Casa de Dios, Ecuador. Sabemos que están llegando otra vez a su aniversario y nos gozamos
porque cada año es una meta cumplida, cada año es un sueño cumplido, cada año trae una historia en sí y nos gozamos en saber que han llegado hasta aquí, que en Quito, Ecuador hay una casa donde representan el reino de Dios y saber que ustedes apoyan de una manera increíble, aun cuando acaban de pasar por una situación difícil como nación, como país. Así es. Es una bendición poder llegar una vez más a un aniversario. Es una nueva dimensión, una nueva etapa, un nuevo proyecto en el cual el Señor desea que entre. Un nuevo año en el cual vendrán muchos retos, vendrán nuevos desafíos, pero de todos y en todos el Señor los va a respaldar. Les bendecimos, enviamos un saludo a la distancia, les amamos en el amor de Cristo y deseamos que tengan un año de bendición. Así es, a la pastora Ivonne, al copastor Ronnie, su esposa Natalia, todo ese equipo de trabajo que aún siendo muy jóvenes están estableciendo el reino y dándole ahí con fuerza para que Dios se establezca. Sabemos que este año será mejor que el año pasado porque lo mejor está por venir. Así es, les bendecimos, un abrazo a la distancia, les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones. Y bueno, en este día tan precioso que estamos de aniversario, primero agradeciéndole al Señor que ha sido precioso con nosotros, que nos ha permitido un año más estar aquí, poderle servir. Yo bendigo al Señor y bendigo cómo su amor es tan grande para nosotros, que nos ha brindado de su misericordia y su gracia para poder seguir adelante en este ministerio tan precioso que es de Él. Así es, así es. ¿Qué podríamos decir? Solamente gracias, Señor. Bendita sea tu obra y gracias por habernos llamado a esta obra tan hermosa porque es una obra celestial. Nos ha costado, sí, que nos ha costado despojarnos de lo nuestro, de nuestra carnalidad y vestirnos de Él en cuanto a pensamientos, deseos, en lo que Él quiere. Porque esta iglesia lo que más hace, no por envanecernos, sino lo que queremos hacer es siempre caminar en pos de Él. Así es, y como siempre recordarles, nosotros no idolatramos un ministerio, no idolatramos una casa, estamos agradecidos al Señor por lo que nos da. Pero siempre recordarles y también agradecerle a usted que nos está viendo. Gracias por venir a esta casa. Gracias porque ha puesto en su corazón servir al Señor y que el Señor mismo obre en usted. Bendecimos a todo el pueblo del Señor y le damos gracias a nuestro Padre por un año más de aniversario, que lo celebramos como el Señor ha puesto en nuestro corazón, con mucho amor y agradecimiento. Bendecimos a todo el pueblo del Señor y esperamos que tengamos muchos años más en victoria con el Dios Todopoderoso. Por supuesto, también queremos agradecer de manera especial a nuestra cobertura. Así es. Queremos agradecer a nuestros pastores Juan y Liz Neifón, porque hasta este momento estamos tan agradecidos con ellos, porque es el respaldo en Cristo que necesitamos, la orientación. Mediante sus prédicas, mediante sus enseñanzas, nosotros estamos avanzando. Necesitamos, aparte del Espíritu Santo que se mueve en nosotros por gracia, también imparten el conocimiento necesario para que sea una iglesia entendida. No queremos hacer las cosas porque sí. Queremos entender, queremos saber, queremos traer la doctrina que Dios permite a esta casa. La correcta. Entonces estamos en pos de ellos. Pastores, cobertura nuestra, que el Señor les bendiga. Enviamos desde aquí, enviamos nuestro amor y el agradecimiento también a ustedes por todo lo compartido, por todo lo hecho, especialmente que Dios les bendiga, que sigan en el ministerio de acuerdo a los preceptos de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios los guarde y los bendiga. Muchas gracias. Compartimos este aniversario con ustedes y también, no por coincidencia, ellos también tienen el aniversario en este mismo mes. Celebramos doblemente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Dios los guarde.